Buenos días, mi nombre es Carlos Quintín Adriano Salvador y me toca exponer el tema de la cuenta y los estados de resultado. La cuenta es el organismo comercial que sirve para registrar todas las transacciones de una empresa. De igual manera representa las propiedades, derechos y obligaciones que tiene una empresa en una fecha determinada, así como los gastos, utilidades y costos en un periodo determinado. De igual manera es el elemento fundamental de la contabilidad en cualquier negocio, empresa o compañía o personal de cada persona, constituyéndose en el principal registro donde están los aumentos y las disminuciones. Como podemos ver, los elementos se derivan en 8 partes, que es la cuenta, el debe, el haber, el cargo, el abono, los movimientos deudor-acreedor, el saldo deudor-acreedor y la cuenta saldada o cerrada. Como podemos ver a la derecha tenemos la representación esquemática de la cuenta. En su representación se le conoce como cuenta T. En la parte de arriba debe de ir el nombre de la cuenta. Dentro de la cuenta al lado izquierdo van lo que son los débitos, donde entra el debe, el cargo, los que son los activos, gastos, costos, movimientos deudor y saldos débitos. Mientras que en el lado derecho van los que son los créditos, el abono y el haber, donde entran los pasivos, patrimonios, ingresos, movimiento acreedor, saldos de crédito. La cuenta se clasifica en dos partes o de dos maneras: las cuentas reales, las cuentas nominales. En las reales entran lo que son los pasivos, los activos y el capital, mientras que en las nominales entran los ingresos, los costos y los gastos. El catálogo de cuentas nos dice que es la forma ordenada de todos los números y cuentas de activo, pasivo, capital, ingresos, costos, gastos y cuentas de orden, aplicables en la contabilidad de una entidad económica. Asimismo, esto debe ser lo suficientemente inflexible para incorporar las cuentas que se requieren para el control de la empresa. Este catálogo sirve para facilitar y satisfacer las necesidades de registro diario de las operaciones de una empresa, permitir que sus registros contables sean consistentes, facilitar el trabajo contable para la formulación de los estados financieros. El catálogo de cuentas de igual manera se divide en dos partes, en cuentas y subcuentas. Las cuentas son la denominación que se le da a cada uno de los renglones que integran el activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos, los costos y los gastos de una entidad, como por ejemplo la caja, los bancos, el proveedor, etc. Mientras que las subcuentas nos dice que es el término contable que se le asigna a cada uno de los elementos que integran una cuenta principal o colectiva. Por ejemplo, el señor Luis Lara, el señor Raúl Robles, el señor Lino Vázquez son subcuentas del cliente. De ahí vemos lo que es la guía contabilizadora. Es un manual que configura la estructura del sistema contable en una empresa, que de igual manera sirve para facilitar el registro de las transacciones. Se describe en 5 partes, como lo son el número de las cuentas, los nombres de las cuentas, el detalle de registro de cada una de las cuentas, los documentos soporte de los ingresos y lo que representan los saldos de las cuentas. Registro contable del IVA. El IVA es impuesto sobre el valor añadido. Es un impuesto indirecto que grava el consumo, al igual que es un incremento de un porcentaje en el precio de cada uno de los artículos que compramos y de cada servicio que recibimos. Por lo tanto, sabemos que en cada compra pagamos el precio del bien más el porcentaje de impuesto que se le aplica a su coste. Como podemos ver en las imágenes, tenemos aplicaciones que son Spotify, Netflix, Amazon, Rappi, que te incluyen un IVA al brindarte tu servicio. De igual manera, el IVA se representa al momento de ir a comer en un restaurante. Sabemos que si un cliente o un comensal llega y consume 2.500 pesos en comida, estamos viendo que a eso se le va a añadir el 16%, que es lo que vale actualmente el IVA, o a lo que representa el porcentaje del IVA hoy en día, y serían 400 pesos más. ¿De qué estamos hablando? Que se suma el gasto de 2.500 que fue el consumo más los 400 pesos
del incremento del IVA, que estamos hablando que el total a pagar serían 2.900 pesos en total. Por eso, a partir de ello, los impuestos al valor agregado intervienen en un sinnúmero de operaciones. Su registro contable se debe hacer teniendo en cuenta varios aspectos legales, como la tasa de la empresa, la zona de ubicación de las concesiones especiales otorgadas, etc. Nos dice que el registro de las operaciones más comunes. El registro de las operaciones más comunes se registran en los libros contables, mejor conocido como o denominado como el libro diario. Este libro hace un registro cronológico, es decir, ordenado por fecha de operación, el que se registra día a día de las operaciones realizadas por la empresa. Bueno, hasta aquí termina el tema de la cuenta, por lo cual pasamos a terminar con los estados de resultados. Bien. Dice los estados de resultado, o mejor conocido como cuenta de pérdidas y ganancias. Recoge y registra los ingresos y gastos de una empresa durante un periodo determinado. Asimismo, es uno de los 5 estados financieros de la contabilidad, junto con el balance de situación, el estado de flujos de caja, el estado de cambios del patrimonio neto y la memoria. En su forma más básica podemos reducir que es ingresos menos gastos es igual a beneficio neto. Por el lado derecho vemos las fórmulas. Nos dice que el estado de resultados, la fórmula es ventas menos costos de ventas es igual a utilidad bruta. A esa utilidad bruta le vamos a restar gastos de operación, gastos de administración y gastos de venta, que nos va a dar un igual a utilidad de operación. Estado de resultados, sus estudios de elementos y su clasificación. Los estados de resultados tienen 7 elementos y se clasifican en 2 partes, como son los ordinarios y los no ordinarios. Como podemos ver, los elementos son los ingresos, ventas, costo de lo vendido, los gastos de operación, la utilidad bruta, la pérdida bruta, la utilidad neta y la pérdida del ejercicio. Mientras que en su clasificación los ordinarios son los generados por la actividad preponderante en la entidad, obtenidos por su giro principal y se derivan de las transacciones, transformaciones internas y de otros eventos usuales contablemente son reflejados en la cuenta de ventas. Mientras que en los no ordinarios se derivan de transacciones o transformaciones internas o que no son inusuales, o también no son tan frecuentes. Bueno, la importancia de los estados de resultados es que puede mostrar información sobre la empresa en un periodo contable específico y puede recopilar características que son relevantes, confiables, fáciles de entender y comparar, lo que es muy útil para gerentes en la toma de decisiones y la planificación de los estados financieros. Quiere decir que si el dueño de la empresa requiere del administrador y del contador que lea un estado de resultados para cierta fecha, ahí debe de estar planificado tal día, no importa la hora que no haya dicho la hora, sino que es la fecha en la que se lo están pidiendo. Las características pueden ser que el estado de resultados es contrastar las ventas de los costos y los gastos, con el fin de entender el potencial que tiene el negocio de generar caja en base a su operación. Otra es el estado de resultados, muestra de manera detallada cómo se obtiene la utilidad o la pérdida en la empresa. Mientras que la otra es el estado de resultados, se publica junto al resto de los estados financieros básicos. Bueno, existen 2 formas de presentación de los estados de resultados. Uno es el método de naturaleza de los gastos, que dice: presenta las partidas que conforman el resultado de la entidad de acuerdo a su naturaleza y no los redistribuirá teniendo las diferentes funciones que se desarrollan en la entidad. No se clasifican como gastos administrativos de ventas o costos de venta. Y el segundo método es de la función de los gastos o de los costos de venta. Presenta las partidas de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o por los costos de actividades de la distribución o de la administración.